¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy arrancamos el programa contándote del programa Conectadas por la Democracia o para la democracia también. Estamos con Josefina Kelly, que es secretaria nacional de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para que nos cuente un poco de qué se trata justamente esta iniciativa que busca distribuir estas 12.000 tablets, ¿son? Exactamente. Bueno, buenas noches. Buenas Gracias noches por invitarnos a compartir este programa que viene también trabajándose desde el año 2020 en el marco del registro de promotoras que tiene el Ministerio de Mujeres. Ahí trabajamos mucho en pandemia, ¿por qué? Por la articulación necesaria con los territorios, por el rol fundamental que cumplen los y les promotores de género y diversidad. Y lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces, y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendemos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela Digital, pero para la alfabetización y para achicar las brechas de desigualdad, pero también por esto que decía recién, ¿no? El contacto con el territorio, que puedan tener cada vez más herramientas por el rol que siempre cumplieron, tanto para la creación del ministerio como en la pandemia, como hoy en la promoción de derechos y muchas veces en el acompañamiento de situaciones de violencia. ¿Quiénes son las promotoras? ¿Quiénes desarrollan esta actividad? Y la verdad que estuvimos viajando a distintas provincias. Yo, supongamos, la semana anterior estuve en La Rioja y antes en Tucumán. Y son compañeras, compañeros, compañeres de organizaciones de sociedades de fomento, organizaciones comunitarias, de organizaciones feministas de la diversidad. La verdad que encontramos una variedad inmensa con un punto en común, que es que forman parte del registro, que se fueron capacitando, que tienen que tener certificado para poder ingresar y estar registradas. Así que hoy el Ministerio cuenta con 10.700 aproximadamente de promotores y promotoras registradas y esta política que se está implementando ahora, que ya llevamos en estas 3 semanas entregadas más de 3.000 tablets. Si pudieras explicarle a alguien que está del otro lado que nunca escuchó, ni encontró, ni se cruzó en su barrio con una promotora o un promotor de género, ¿cómo le podrías explicar cuál es la tarea que está desarrollando? Y yo creo que, como decimos siempre, la tarea que cumplen y que hacen históricamente es acompañar a personas en situación de violencia, poder acercar cuáles son los programas que tiene el Estado, ya sea nacional, municipal o provincial. Muchas veces históricamente cumplieron ese rol cuando no había programas para el abordaje de las violencias, en el acompañamiento, en que a las 3 de la mañana puedan llamar para acompañar a la comisaría, hacer algún tipo de denuncia. Y también muchas veces para lo que es el trabajo con la ESI comunitaria, lo que es el trabajo en los comedores comunitarios. En la pandemia vimos cómo dentro de los organismos o de las comunidades, y ya sea como refería recién las sociedades de fomento, no era únicamente la promoción, como siempre decimos, en materia de género y diversidad, sino que son transversales y muchas veces quienes estaban generando tareas, quienes estaban generando apoyo escolar, quienes estaban a cargo de las ollas comunitarias, también muchas veces cumplen ese rol de acompañar estas situaciones y sobre todo, cómo referirlo en 2 o 3 palabras, es ese puente entre el Estado muchas veces y la comunidad o ese barrio para poder conocer cuáles son los programas y también acercarnos a nosotras cómo podemos seguir mejorando la implementación de las políticas públicas, que muchas veces, como siempre decimos, las pensamos desde acá, pero en articulación y recorriendo todas las provincias de la Argentina, pero también hay que ir adaptándola a las realidades territoriales. Y son esas compañeras, esos compañeros y esos compañeros quienes históricamente nos acompañan en la tarea cotidiana del mejoramiento y fortalecer las políticas. Uno de los programas centrales del Ministerio de Mujeres es el Acompañar, Sí. Que cumple 3 años. Justamente sí. Ahora coinciden los 3 años del Acompañar y los 10 años de la línea 144, que es la línea que funciona gratuitamente en todo el país, a donde podés llamar para pedir asesoramiento, información, a dónde podés acceder o acercarte cercano a tu domicilio o para ayudar a alguien que sabes que está en una situación de violencia.
Hay voces puntualmente de uno de los candidatos presidenciales que plantea, bueno, hay que eliminar uno de los ministerios, es el Ministerio de Mujeres, ¿no? ¿Por qué dirías que es importante el Ministerio de Mujeres? Yo considero que es absolutamente importante, primero, porque si nosotros vemos la realidad en Argentina, sigue ocurriendo un femicidio, un travesticidio, un transfemicidio cada 34 horas promedio. ¿Por qué? Porque con el programa Acompañar, que es un programa de asistencia económica y también un acompañamiento psicológico o legal, depende de cada caso y cada contexto y cada necesidad, llevamos acompañadas a más de 320.000 mujeres y diversidades a lo largo y a lo ancho del país, porque sabemos que en un contexto de violencia ese acompañamiento en un primer momento de tanto el apoyo económico como ese acompañamiento psicosocial ayuda a poder romper el círculo de la violencia y que por supuesto el Estado tiene que trabajar con otras áreas integralmente, pero que el Ministerio necesita tener mayor inversión y seguir teniendo presencia en cada uno de los territorios. En ese sentido también me parece que la línea, y tomo palabras de quien la inauguró en su momento, que era la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando la creó, que dijo, es una obligación legal. Ojalá no tendríamos, parafraseando, no tendríamos que estar creando la línea, pero sabemos que la complejidad y que por convicción se está generando. Esa convicción de que el Estado claramente tiene que estar presente para poder acompañar, para poder ampliar y reconocer derechos y sobre todo cuando estamos hablando de personas en situación de violencia de género, no únicamente como se pensó a partir de la denuncia, que es el sistema de administración de justicia el que responda, que sería capítulo aparte hablar en ese sentido, con todas las falencias que sabemos que tiene, pero que también el Estado desde el Poder Ejecutivo tiene que seguir generando herramientas y políticas para que puedan elegir un proyecto de vida libre de violencia. ¿Crees que se podría haber hecho más? Las cifras de femicidios siguen siendo altas, bajaron poquitito, muy poquito, pero en términos globales siguen siendo las mismas más o menos que había cuando se salió masivamente a las calles en el 2015 con este grito de hartazgo de ni una menos. Hay un núcleo duro, sabemos que es muy difícil de bajar de esa violencia extrema que tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? A largo plazo, pero en el mientras tanto, ¿qué pensás que no se hizo, si pensás que no se hizo lo suficiente para enfrentar esta problemática que es tan transversal a las clases sociales, ¿no? Primero, mientras que exista un femicidio o una muerte violenta por razones de género, claramente que nos tenemos que seguir preocupando y ocupando, independientemente si los índices en el último tiempo o las tasas de los femicidios en el último tiempo descendieron a penitas. ¿Por qué? Porque como bien también referías, es un problema muy complejo, está totalmente arraigado a la cultura, pero claramente que si yo sentiría que hicimos todo lo que teníamos que hacer, no estaría traduciéndome en la realidad, pero no lo ato a las tasas de femicidio, sino lo ato a una mayor llegada en el territorio, a fortalecer las políticas públicas que se fueron implementando, a tener un Estado cada vez más presente y cada vez más cercano, y eso sabemos que en 3 años y medio o en 4 años no es suficiente, sino que tenemos que seguir trabajando a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros y nosotras nos preguntamos también todo el tiempo cuáles son aquellas políticas, creemos que estamos trabajando fuertemente, pero que tenemos que continuar con las políticas de reparación para las víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios, recuperar su memoria, seguir trabajando en reclamar una justicia que sea rápida. Pero hay algo que es importante, que es llegar antes, porque yo entiendo lo de la reparación, que por supuesto es algo necesario, pero ahí ya se llegó tarde, ¿no? No, es que por lo eso importante es la prevención y evitar que se siga creciendo esa cifra. Absolutamente, por eso cuando me preguntaste el candidato que está proponiendo, que son los dos, porque son los dos candidatos, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, quienes establecieron o proponen cerrar el ministerio, yo dije que necesitábamos mayor Estado, mayor presupuesto y en ese sentido el acompañar. El acompañar es una política de prevención de femicidios, estamos hablando de 320.000 destinatarias en un programa que lleva 3 años, estamos hablando de que recibimos un promedio de 9.000 llamados a la línea por mes para asesoramiento o para asistencia,
Entonces, claramente... 9.000 llamados exactamente, por mes. Entonces, claramente tenemos que seguir fortaleciendo esas políticas con mayor inversión, con mayor presencia del Estado, con mayor articulación con las provincias y con los municipios. Nosotras siempre sostuvimos y sostenemos que las políticas de los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y municipales se complementan, y ese trabajo articulado en la construcción del Plan Nacional, en el Consejo de Prevención de Femicidios, lo venimos haciendo y lo venimos desarrollando y tenemos que seguir profundizándolo. O sea, yo lo que refería es que si hay algo que también nos parece central en la política de el abordaje integral, y no ya solo de la prevención, sino cuando los femicidios y los hechos, las violencias extremas ya fueron consumadas, es tomar lo que fueron las políticas de memoria y verdad, justicia, como las políticas de reparación, y poder también a partir de ahí trabajarlo con la prevención comunitariamente. Y esas son experiencias que fuimos sacando también de los que fueron surgiendo en la los provincia territorios. de Buenos Aires lo están haciendo, Estela Díaz lo está llevando. Se llama Programa Mariposas. Exacto. El Ministerio de Mujeres de Nación fortaleció con el proyecto Generar para poder también invertir distintas líneas en el marco de ese programa, y nosotros lo empezamos a trabajar desde que sucedió un hecho aberrante en Mendoza, donde era una escuela nocturna que los compañeros y las compañeras estuvieron ausentándose porque el femicidio ocurrió en el trayecto a esa escuela, y nos solicitaron intervención. Fuimos con el área de prevención, fuimos con el área, con la dirección de femicidios, travesticidios y transfemicidios, y trabajamos comunitariamente cómo impactó. Y eso hace también a poder trabajar sobre las señales tempranas, sobre la construcción de masculinidad, de otras masculinidades. Por eso lo até como la política que tenemos que también seguir fortaleciendo. Supongamos que se quiere cerrar o se cierra el ministerio, se pierde el acompañar, se pierde la línea 144. Digo, esas son programas que dependen del ministerio. Exactamente. Digo, porque está bueno también traducir qué significa cerrar, que no es solo cerrar la puerta de un edificio, ¿no? Es cerrar programas, y también a mí me gustaría mencionar otro programa de alcance territorial que tiene una presencia de más de 53 equipos interdisciplinarios a lo largo y a lo ancho del país, que es el programa Acercar Derechos, y que es un programa que trabaja sobre el fortalecimiento de acceso a la justicia, que está integrado por trabajadores sociales, psicólogos y profesionales del derecho, y lo que busca, por supuesto, es acompañar en el tránsito de una denuncia o una causa judicial, pero en esta integralidad que hablaba también al principio, pensando que la denuncia es una estrategia más en los contextos y en el abordaje de las violencias, pero no es la única respuesta, y que eso, la verdad que venimos llevando más de 24.000 casos en las distintas provincias, y entendemos que es fundamental para la cercanía del ministerio en el territorio, pero también para poder dar respuestas y trabajar, como venía diciendo recién, con las provincias y con los municipios. Sí, de hecho, en las cifras de femicidio, un porcentaje muy reducido es quien había hecho la denuncia de las víctimas, lamentablemente, cerca de un 15, un 20%, ¿no? Y eso se mantiene, es decir, hay un montón de mujeres que resultan, y diversidades que resultan víctimas de femicidio o transfemicidio, que ni siquiera pudieron hacerlo, por distintas circunstancias, ¿no? No llegaron a pedir ayuda. Te quería preguntar, y con esto quería cerrar, estuviste en La Rioja, entre otras provincias, en estos días con el programa Conectadas por la Democracia. ¿Qué te expresaron, qué te manifestaron las promotoras que recibían estas tabletas que recogen en sus barrios, en su territorio, de lo que está pasando, de los reclamos, de lo que les plantean las juventudes? Y por supuesto lo que se plantea y lo que se habla en cada encuentro, y no solamente en el marco de Conectadas por la Democracia, sino en cualquiera de las salidas territoriales que hacemos, es el contexto económico que se está atravesando, es la necesidad de poder seguir generando herramientas, de cómo podemos vincular el programa Acompañar, que es del Ministerio, con otros programas, como por ejemplo el Fomentar Empleo y Desarrollo del Ministerio de Trabajo, que de hecho lo venimos realizando. Nos plantean también esta necesidad de generar estos espacios que muchas veces son diversos cuando nos encontramos, para poder escuchar más, para poder, como también decía cuando me preguntabas cuál es el rol que cumplen, acercarnos, cómo hay programas del Ministerio que son más conocidos que otros y cómo podemos mejorar esa cercanía. Claramente que me encontré en las diversas provincias con una preocupación común, que sea esto de
utilizar como un eslogan de campaña cerrar un ministerio que viene a dar respuestas y que es producto de una lucha histórica de los feminismos y de los colectivos de diversidad, que claramente, como bien también refería lo de la línea, es una obligación legal dar este tipo de respuesta, porque la ley 26485 así lo exige, pero también hay una convicción política y una decisión política de tener un presupuesto acorde, que por supuesto, como también refería, tenemos que seguir ampliando, generando cada vez más programas para achicar las brechas de desigualdad, que como también decimos siempre, son las mejor políticas de prevención de las violencias de género. Muchísimas gracias, Josefina. No, gracias a vos. Nosotras y nosotros cambiamos de tema, nos vamos a Corrientes para conocer un juicio que entra en su etapa final en estos días contra un conocido ginecólogo de la ciudad capital de Corrientes por abuso sexual. Así te presentamos el tema. Mañana desde las 9 horas continuará el juicio contra el ginecólogo Gerardo Alejandro Dace por supuesto abuso sexual gravemente ultrajante a una paciente, donde se aguarda por la declaración de 3 testigos más. El primer día del juicio, la denunciante declaró durante más de 2 horas y media, mientras que el imputado se abstuvo de hacerlo. Luego, en jornadas posteriores, prestaron su testimonio otras 5 personas. Dace, de 58 años, había sido denunciado por una paciente en 2021 y posteriormente más de una veintena de mujeres aseguraron haber sido abusadas en las consultas ginecológicas. El delito por el que se lo juzga prevé una pena de prisión que va desde los 4 hasta los 10 años de prisión. Hoy, en Punto Género, te contamos todo sobre el juicio que enfrenta el ginecólogo Gerardo Dace. Y ya estamos en comunicación con Sofía Domínguez, que es la abogada que representa a la denunciante. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, sí, yo represento a 2 de las víctimas en las causas por abuso sexual. Estoy como querellante en ambas causas. Una ya está en la etapa de juicio oral, en las instancias finales, ¿sí? Y en la otra está con un auto de elevación que está apelado, es decir, que está en cámara, que posiblemente tengamos antes de fin de año, si se resuelve eso, un segundo juicio contra Gerardo Dace por abuso sexual, ¿sí? O sea, este caso, vamos a ponerlo en contexto porque tal vez hay quienes están del otro lado que no lo tienen tan en claro, que en el año 2021 una joven que tenía, cuando ocurrió este hecho, 20 años, estudiante de medicina, lo cuenta en redes sociales, en Instagram, y a partir de ahí surgen, como han pasado con otros casos, ¿no? Que en redes sociales se comenta y aparecen otras víctimas de esta misma persona. Podemos decir que han sido, ¿ustedes cuántas han contado? ¿Más de 20 en un periodo de 10 años aproximadamente? Y atestiguó en esta causa, ¿sí? Una víctima que comentó que sufrió abusos sexuales por parte de Dace en su consultorio ginecológico hace más de 20 años, ¿sí? En el más 2000. De 20 años. Exactamente, ¿sí? Y ella fue ofrecida por la querella como testigo para atestiguar sobre lo que es la relación médico-paciente que tiene este ginecólogo, junto con otra de las víctimas que también sufrió un abuso por parte de Dace, que fue en el año 2008, ¿sí? Que fue una violación, que ella fue atendida en el hospital con posterioridad a esto, y los médicos iniciaron de oficio esa causa, es decir, denuncias que nosotros conocemos, existen 3. ¿Sí? 2, yo estoy llevando adelante la causa penal, ¿sí? Como abogada querellante, y una que fue realizada en el 2008, que en esa yo no intervine, y que prescribió por el mero transcurso del tiempo, es decir, no hubo una investigación activa por parte de la justicia, hubo una falla de la justicia ahí en ese sentido, y actualmente esa víctima pidió la reactivación de esa causa, ¿sí? Y está pendiente de resolver un recurso de casación en esa tercer causa. Esto es algo muy reciente. Mañana, sí, tenemos mañana y el jueves tenemos las últimas 2 jornadas, digamos, en las que van a estar declarando los testigos que fueron admitidos. ¿Sí? Mañana declara un psicólogo de parte y van a declarar mujeres que van a
según el ofrecimiento de la defensa, respecto de la relación médico-paciente, es decir, que asumimos o entendemos que van a ser mujeres que fueron pacientes, que bueno, no sufrieron abusos por parte de DASE. Si pudieras Sí, describir, esta causa... Sofía, si nos podrías describir, los abusos ocurrían en el consultorio médico, en el marco de la consulta médica, ¿no? Los que se han denunciado, estos hechos que se han denunciado y que se están investigando en este juicio oral. ¿Tienen características similares los episodios, los relatos de las denunciantes? ¿Qué nos podés decir en relación a cómo ocurrían los hechos en el marco de la consulta médica? Sí, esta causa es por un abuso sexual gravemente ultrajante, ¿sí? En el contexto de un PAP, él realizó tocamientos para estimular el clítoris de la víctima y lamer sus partes íntimas, ¿sí? Eso es. Y todas las causas que nosotros conocemos sí presentan muchas similitudes, ¿sí? Es casi un comportamiento sistemático porque se dan todos en un contexto de la consulta ginecológica, de la práctica ginecológica. No estamos hablando de abusos que ocurrieron en su casa, en un club, en un boliche, sino que son todos los que nosotras tomamos conocimiento en el contexto de una consulta ginecológica. Además, las víctimas todas tenían, no todas, pero la mayoría y las que nosotras conocemos, el mismo rango de edad, desde unos 18, 19 a 20 y pico, digamos. Una de las víctimas que declaró que su abuso fue del 2000, entonces tenía 20 años, ¿sí? Hoy tiene 40 y tantos, pero entonces tenía 20 años. La víctima del juicio actual en el momento del hecho tenía 20 años. La víctima que fue violada en el 2008, en el momento del hecho tenía 19 años, y según el régimen vigente en esa época era menor de edad. La otra querella que yo estoy llevando adelante, que es por un abuso sexual con acceso carnal, cuando la víctima también era menor de edad, también tenía 19 años en el momento del hecho, en el 2008, y esa es la causa que está por resolverse, la apelación a la autodelegación. Es decir, actualmente tiene 3 causas penales y él sigue con su matrícula totalmente vigente. También tenía una función en la obra social, ¿no? Era auditor, o es, no sé si sigue ocupando esa misma función. Sí, era auditor del IOSCOR actualmente. Es la obra social de empleados de la provincia. Exactamente, médico auditor del IOSCOR. Actualmente no está cumpliendo esa función, según lo que entendemos, sino que está trabajando en lo que es la práctica privada, en consultorios privados, ¿sí? En las clínicas privadas. Sí, todas estas causas, además lo que se puede ver en común en todas estas causas es que él, en la mayoría de los casos, tenía una relación casi de confianza con las víctimas, ¿sí? En algunos casos las conocía, eran médicos que conocía con anterioridad a la familia, que conocía a la madre. En este caso, donde la víctima del 2021 también le otorgaba un trato muy amistoso, ¿sí? Informal es la palabra, un trato muy informal y con muchas facilidades, por ejemplo, para acudir al turno cuando vos quieras o cuando vos puedas pagar. Y todo esto, todas estas cosas que estamos marcando como puntos en común, hacen y abonan a que después las víctimas tengan temor de hablar, ¿sí? Y a la culpabilización, a la responsabilización. Si yo no le hubiera contestado este mensaje, si yo no si hubiera hablado directamente con la secretaria, todos estos puntos en común hacen de cómo esta persona actúa sistemáticamente, ¿sí? En todos estos casos que nosotros vemos, y también abonan a que las víctimas, después en muchos de los casos, se llamen a silencio, y cómo la sociedad también actuó durante mucho tiempo, porque estamos una persona que durante más de 20 años realizó estas conductas. Ahora sí. Mucha gente te dice, no, alguna vez te dicen sí, pero era sabido. Te sabía, eso te iba a preguntar, porque muchas veces en localidades o en ciudades más pequeñas, bueno, hay como ese rumor. Ahora hay otro caso contra un ginecólogo en la localidad bonaerense del sur de la provincia de Buenos Aires, del sur del conurbano bonaerense, en Bursaco también, conocido ginecólogo que también enfrenta una elevación a juicio por causas similares, ¿no? Y encontraba un punto en común entre ambos casos, es que algunos de los hechos ocurrieron en un contexto en que las denunciantes habían ido para realizarse un aborto, en un contexto cuando todavía no era
una práctica legal, ¿no? Antes del 2020. Entonces esa situación de clandestinidad se aprovechaban y veía que en el caso del médico correntino también había alguno de en estas circunstancias, ¿no? Como que se aprovechaban de esa situación de vulnerabilidad en la cual una joven que iba a pedir la interrupción voluntaria de un embarazo, ¿no? Por supuesto, sí, es un factor, la clandestinidad siempre nos ha vuelto más vulnerable a la mujer porque después no podían denunciar. Sí, una de las causas que él tiene es por un supuesto aborto también, porque también realizaba en época en que era clandestino este tipo de prácticas, ¿sí? Entonces es como un conjunto de factores que hablan de cómo está atravesada esta causa por un montón de aspectos vinculados a las cuestiones de género, todos los privilegios que esta persona, de la que la persona gozaba, eran los que pesaban durante tanto tiempo en las víctimas para no hablar, porque estamos hablando de un varón, un señor mayor, profesional, con mucho reconocimiento social, con mucha... muy bien relacionado. Entonces, las víctimas ante esta perspectiva decían, ¿quién me va a creer? Y no solamente quién me va a creer, sino que muchas veces le decían, pero si no tenés pruebas, pero vos estás segura, porque es una persona que era dentro de todo respetada. Pero me parece importante estas causas, este conjunto de causas, más allá de que en el juicio vamos a tener que estar, obviamente, hablando en el término de pruebas, qué pruebas tenemos para imponer una pena, ¿sí? Para imponer una pena de privación de la libertad, pero más allá de eso, la condena social a la que se pudo llegar gracias al coraje, a la fuerza de las víctimas que decidieron hablar a pesar de esto, me parece muy importante porque habla de qué es lo que ya la sociedad no va a tolerar, ¿sí? Que una persona que no le permitan entrar a jugar al fútbol a un club, que no le permitan que no le quieran alquilar un departamento, que no le quieran permitir entrar a un bar. Me parece tan importante, ¿sí? Como una condena a prisión, ¿sí? Una condena dictada por un tribunal con las pruebas, con todas las garantías como corresponde. Porque estamos hablando de personas que ante 3 mujeres que decidieron hacer una denuncia penal y atravesar un proceso, y más de 20 que dijeron haber sido atravesados lo mismo, decidieron creerle a las víctimas. Es eso, y acompañar y no seguir, reproduciendo la complicidad en cierto sentido que hubo durante tanto tiempo de la sociedad. Entonces, eso, más allá de los detalles de la causa, me parece muy importante porque se pudo ver ese acompañamiento y ese cambio de perspectiva también en la sociedad. Muchísimas gracias, Sofía. Seguiremos atentamente estas 2 jornadas que vienen esta semana de declaración de testigos que faltan, después la fijación de los alegatos y, bueno, prontamente entonces una decisión del tribunal. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Nosotras y nosotros nos vamos un corte, ya volvemos con más Punto Género, no te vayas. Bueno, seguimos en Punto Género para contarte que se viene una convocatoria el 28 de septiembre para salir nuevamente a las calles. La Marea Verde vuelve para marchar de la Plaza de Mayo al Congreso en defensa de la democracia, podríamos decir. Y estamos en comunicación con Marta Alaní, fundadora de la campaña nacional, una de las impulsoras de la campaña nacional por el derecho al aborto, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, que está cumpliendo 30 años, están de festejo. Un gusto tenerte del otro lado. Marta, querida, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Hermoso estar con vos, Mariana. Sí, un gustazo tenerte del otro lado. Bueno, surgió de las asambleas que se están haciendo, convocadas por Ni Una Menos en estas semanas, esta idea de volver a las calles el 28 de septiembre, que es una fecha muy querida del activismo feminista porque tiene que ver es un día de acción por el derecho al aborto global, ¿no? Más allá de la Argentina. ¿Cuál es el eje? ¿Por qué esta idea de volver en este contexto, en este momento, con el pañuelo verde?
Con el pañuelo verde y con todas las banderas que tengan un significado con los derechos conquistados en estos 40 años de democracia. No solamente vamos a reivindicar el derecho al aborto legal como feministas, sino vamos a reivindicar todos los derechos conquistados. Y voy a enumerar algunos, pero vamos a hablar de la jubilación del ama de casa. Estamos pensando en los derechos laborales de compañeras y compañeros que están en peligro con la amenaza permanente de la ultraderecha en la Argentina. Y la marea verde porque la verdad las compañeras de América Latina y de otros lugares del mundo se han apropiado del pañuelo verde y han hecho que la marea sea mucho más, tiene muchas dueñas, no somos más las únicas dueñas de la marea verde, y están muy preocupadas y llegan comunicaciones de solidaridad, de apoyo, preocupadas por esta amenaza que estamos viviendo y que estamos convencidas que podemos frenarla, que tenemos grandes motivos para defender la democracia y para impedir que la derecha se instale en el gobierno. Tenemos muchos motivos. El derecho al aborto fue una gran batalla que nos empoderó en las calles, nos dio visibilidad, y en Buenos Aires partió de ni una menos poner la fecha del 28 de septiembre, y también en Córdoba, que lo impulsa otra agrupación que se llama Alerta Feminista. En otras provincias está convocando incidencia feminista, y en muchas provincias se van a hacer festivales, marchas. Yo no tenía tan claro como vos que iba a haber una marcha del Congreso de Casa Plaza de Mayo Rosada. de Plaza de Mayo al Congreso está convocándose. Plaza de Mayo al Sí. Congreso. Perfecto, no lo sabía, pensé que todavía no se había resuelto. Pero en cada lugar tendrá una manera diferente de expresarse. También está prevista una campaña de afiches con todos los derechos, matrimonio igualitario, identidad de género, no sé, todos los que se nos puedan ocurrir, que hemos tenido en estos años y especialmente en los últimos años. Y además la ley que obtuvimos por el derecho al aborto voluntario contó con el apoyo explícito de este gobierno y del actual presidente. Marta, entonces, sí. Hay algunas voces que sostienen que, así como hace algunos años atrás, antes de la sanción del derecho al aborto, venían las elecciones, las campañas electorales y no se podía hablar de aborto porque se sostenía, había una creencia muy instalada que era piantavotos, ¿no? De esto lo hemos conversado muchas veces, que decíamos, no, ¿por qué? Pero ahora parece que la agenda de género, ¿no?, está como escondida y que también sería piantavotos. ¿Qué mirada tenés sobre este tipo de reflexión? No, para nada, o sea, nosotros logramos conquistar las calles, lograr un derecho, pero los problemas de Argentina en este momento no están centrados en el movimiento feminista y en la demanda de un derecho concreto. Entonces, en cuanto a la movilización y a la presencia en las calles, hay altibajos en los movimientos, en todos los movimientos. Pero el movimiento feminista, en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Entonces, ese poder lo logramos
Y yo siempre cuento, porque a veces me toca contar en otros lugares, ¿no? Que no es en Argentina, que cuando el actual presidente en la campaña electoral habla del derecho al aborto y que lo va a poner en agenda, es porque vio el poder del movimiento feminista. Y no hemos perdido ese poder, hemos perdido la calle. Hemos perdido un poco la calle por la pandemia y por que volvimos de la pandemia y apareció este fenómeno de la derecha que es global, pero apareció en nuestro país. Con personajes que prefiero no mencionarlos, ya sabemos de quiénes estamos hablando, pero bueno, me parece que no perdimos poder, perdimos visibilidad, no estamos en la agenda hay otros temas que son muy peligrosos, digo. Marta, ¿y vos crees que tal vez los feminismos tendrían que haber hecho más foco en las necesidades materiales de los barrios, de la gente en este último tiempo? Creo que lo que hicimos estuvo bien, que en este momento la agenda del feminismo tiene que ampliarse. Ya hace más de un año, casi 2, que estamos trabajando con esta propuesta que es Incidencia Feminista, justamente pensando en ampliar la agenda feminista que incluya el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, que incluyamos a las mujeres indígenas, que incluyamos a todos los feminismos, que nos definamos como feministas populares. Tenemos toda una declaración de principios y de valores, que es el momento de ahora de expresarlos, porque somos antirracistas, porque somos antifascistas, porque somos, tenemos las banderas del feminismo y sabemos muy bien qué es lo que no queremos, qué es lo que rechazamos. Y Marta, entonces, si tuvieras que convocar en pocas palabras a quien está del otro lado para salir este 28 de septiembre a las calles, ¿cómo invitarías? Bueno, yo invitaría a las mujeres que nos acompañaron, a las jóvenes que nos acompañaron, a las niñas, casi niñas, que busquen el pañuelo, que salgamos con el pañuelo, que salgamos con las huipalas de las mujeres indígenas, que salgamos con los pañuelos blancos de las madres, que tomemos todas las banderas que representan la democracia y salgamos a la calle. Y bueno, es el momento vamos por todas los derechos logrados. Muchísimas gracias, Marta, te mando un abrazo, hasta pronto. Gracias para vos. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no te vayas. Bueno, último bloque de Punto Género, que nos gusta traerte, compartirte novedades del ámbito cultural, una agenda, y en este caso es para contarte que se estrena este miércoles en Canal Encuentro. En Canal Encuentro, sí, Desobediencias, Feminismos Populares, y estamos con su conductora y quien pensó en los contenidos, que es María Pía López. ¿Cómo estás, María Pía? Bien, Mariana. Bien. Gracias por la invitación. No, un placer. Ahí estuve pispeando. Tenemos el tráiler. Lo vemos una partecita y ya estamos con vos. Pensamos los feminismos como nudos, hilados, tejidos. Redes que se enganchan y nos sostienen. Sostienen existencias como las nuestras, siempre agujereadas. Los feminismos populares toman todos los temas, no se detienen en las llamadas agendas de género. Todas
todas las cuestiones que hacen a vidas dignas de ser vividas. Vivir en la calle es muy difícil, es soportar muchas cosas. Con las compañeras me sentí acompañada, me sentí en familia, como bien dijeron las chicas. Hoy ya no me juzgan. Hay un montón de personas de los sectores populares que no eligen libremente, no, que la decisión está atravesada por tu color de piel, por tu condición social, por ser mujer, por ser travesti. Desobediencias, feminismos populares. Bueno, tráiler de esta serie documental que se estrena a partir de este miércoles a las 22:30 por Canal Encuentro, con la conducción de María Pía López. Ciérrenme acá porque si no escucho socióloga y escritora. ¿Cómo estás? Bien, ya Bien. Te saludé. Bueno, qué bueno este proyecto, así que saliste a buscar historias. Salí a buscar historias y en realidad fue muy lindo. Lo grabamos el año pasado y definimos 4 temas, en realidad, porque la idea era presentar feminismos que muchas veces no son organizaciones que se definan como colectivos feministas. Claro, pero hacen tareas feministas, claro. Y también los equipos tienen que ver con eso. De hecho, el primer capítulo es un capítulo sobre educación, donde el centro del capítulo es el Centro Educativo Isaura Arancibia, que trabaja con pibas y pibes en situación de calle, y hay otra pequeña historia narrada allí, que es de belleza y felicidad de Villa Fiorito, en donde las compañeras dan talleres de arte en medio del barrio y hacen muestras. Lo conozco, es preciosa la experiencia. Sí, excelente. Creada por Fernanda Laguna y otras personas. Pero bueno, el Centro Isaura Arancibia es extraordinario lo que hace, y el tipo es un centro que empieza en el 98 con horas de alfabetización armadas por la CTA, a pedido de Amar, y hoy tiene una escuela secundaria, una escuela materno-infantil, la escuela primaria, en Paseo Colón, al lado de donde está la autopista, Paseo Colón y San Juan, o sea, al lado del ex centro clandestino de detención, de los restos del centro clandestino de detención. Y tiene la particularidad de que la creadora del centro educativo, directora, es Susana Reyes, que fue detenida desaparecida. Entonces es muy conmovedora esa experiencia, y muy conmovedor, por ejemplo, me resultó escuchar a los estudiantes que contaban que cuando empezó toda la discusión, estabas charlando recién con Marta de la campaña nacional por el derecho al aborto, y me contaban ahí en Lisauro, cuando empezó la llamada marea verde, las grandes movilizaciones, las profes iban con pañuelos verdes y las estudiantes con pañuelos celestes a la escuela, y se iban a marchas distintas. Fuerte. Es muy fuerte. Hoy eso cambió absolutamente, y hay un centro de estudiantes, y las que conducen el centro de estudiantes son mujeres que se definen como feministas. Entonces ese proceso dentro de un espacio educativo me pareció fenomenal, pensando en esto, ¿no? De qué pasa con los feminismos cuando están en el plano de lo más material, ¿no? Haciéndose cargo, llevando adelante políticas en relación a pibes que están en situación de calle. Son 4 capítulos. El primero decía sobre educación, el segundo migración, trabajo y justicia. ¿Qué quisiste reflejar al buscar estos 4 ejes? Quería buscar esto, que era un modo de pensar los feminismos que fueran muy fuera del mainstream, muy fuera de las representaciones habituales que tenemos del feminismo, y trabajar en cada uno de los casos como las aristas más polémicas o las querellas que están dentro de los feminismos para pensar. Nos preocupaba mucho que fueran feminismos marrones, que fueran feminismos muy marcados por la clase, perteneciente a la clase de les explotades, digamos. Y de hecho por eso el segundo es migración, y en migración trabajamos con una organización de mujeres que son bolivianas y paraguayas, de la Federación de organizaciones de base, que es la organización La Voz de la Mujer, cooperativa gráfica extraordinaria, y con un grupo más desconocido, por lo menos para mí, que lo conocí gracias al programa, que es la Organización de Mujeres Senegalesas Carambenor.
que tienen una organización, las migrantes del sur de Senegal, una organización de mujeres aquí que no tienen un barrio, sino que van ¿Y hace cuánto, juntándose en las casas. ¿Hace cuánto se han conformado como organización? Porque es una migración relativamente más reciente comparativamente con la de los pueblos migrantes de países limítrofes o un poquito más allá, ¿no? Tiene varios años, y la migración senegalesa, todo es aprendizaje reciente. Sí, y está muy bien porque seguramente desconocemos la mayoría de esa información. No, porque el primer migrante senegalés llegó acá en los 90, el primero. Y de hecho, una de las integrantes de esta asociación es su esposa. Las mujeres tienen una particularidad que migran siempre como reunificación familiar, no migran solas, las mujeres senegalesas. Entonces aquí todas llegan acompañando a sus esposos de algún modo y esta asociación Carambenor se fundó hace unos 5 o 6 años. Y es interesante porque se juntan unas por mes en las casas de alguna de ellas y usan las ropas tradicionales de Senegal, hacen unas comidas muy recomendables para ir a visitarlas y tienen fundamentalmente un fondo de ayuda mutua que juntan en cada reunión y se acompañan en las necesidades que tenga cada una de ellas y charlan, como ellas dicen, de las cuestiones de mujeres, ¿no? Como es interesante, es muy distinto, por ejemplo, a La Voz de la Mujer y a otras asociaciones migrantes porque muy respetuosas, muy ancladas en la defensa y la transmisión para sus hijos de la cultura de Senegal, ¿no? Claro, el rescate de esa tradición que no se pierda con la migración, ¿no? Exactamente, que ahora es una migración que está un poco retornando, porque era una migración fundamentalmente económica, donde con el tipo de cambio actual les está costando mucho tener resto para enviar al país de origen, entonces ahora hay menos afluencia de migración senegalesa y sospecho que de países limítrofes también. Pero bueno, ese es un programa muy colorido en el sentido de muy raro, muy con muchos elementos. Después tenemos el capítulo de trabajo, que ahí decidimos meternos con un tema bien polémico dentro de los feminismos, que es pensar el trabajo sexual y trabajar fundamentalmente con AMAR, con la Asociación de Meretrices Argentinas, para discutir y conversar con ellas cómo entender el trabajo y el tema de la relación con los derechos del trabajo sexual y también un pequeño capítulo dentro de este capítulo que trabajamos ahí una cuestión cultural con LATFEM, que venían haciendo las periodistas de LATFEM y fundamentalmente la fotógrafa Sol Avena, una serie de representaciones sobre qué significa el trabajo ser esenciales, ¿no? Y eso, entonces decidimos eso. Y el último capítulo diría que es aún más polémico que el de trabajo, que decidimos meternos en el corazón de los problemas a discutir en los feminismos, que es justicia. Bueno, ese lo vamos a ver. No me vas a adelantar nada porque me están corriendo que tenemos que entregar el programa. Ahí está la invitación. Miércoles 22:30 arranca esta serie conducida por María Pía López, Desobediencias, con temas para seguir pensando, ¿no? Y reflexionando sobre el lugar de los feminismos y sobre todo los feminismos populares en el país y más allá también. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como siempre, acá en Punto Género. Buenas.